Sobre musealización en el camino tenemos a José Antonio Torres y a Alberto García Quesada, que los invitaremos a pasar a la mesa ahora. Sobre muralización en el camino tenemos una propuesta también que hemos trabajado con un muralista, Ione Domínguez, Tasola, que también comentaré, que él está de viaje ahora, pero sí está muy interesado en este trabajo. Después, otra propuesta que surge en el desarrollo de la exposición itinerante que vieron el primer día y que ha estado en las calles de la Laguna, de gamificación, en el sentido de juego, con la idea de un juego de la OCA sobre el Camino Viejo de Candelaria, que es Víctor Hernández y Mario Garrido, que han trabajado en el proyecto de la exposición. Y después también, bueno, el diálogo esto lo comentaré yo, porque no están presentes y hoy no podían estar, pero sí interesados en un diálogo de colaboración con la Fundación Cristina de Vera sobre arte y paisaje y territorio. Y después también otros dos proyectos que presentaremos a continuación, que son acciones contra la erosión aprovechando el agua como recurso en Pasacola, que lo están trabajando ya con los vecinos Juana del Castillo y Javier Reyes, lo comentarán a continuación. Y terminaremos también con otro proyecto o idea de proyecto, que es de creación de lugares de sombra en el Camino Viejo de Candelaria, que lo presenta Alba Rampel. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es presentaciones de más o menos de 10 minutos y después al final pues los comentamos. Yo haré al final una especie de repaso rápido de los que no están, y dejamos un poco de espacio después también para el coloquio. Entonces, bueno, si les parece, pues José Antonio y Alberto. Técnico en patrimonio. Técnico en patrimonio del Museo de Historia de Tenerife. Y bueno, lleva trabajando en diferentes proyectos en los que el Museo de Historia se implica en la recuperación patrimonial, ¿no? Tanto en lo que se hace en el museo como en los procesos de puesta, ¿no? De recuperación y puesta en valor, de conservación y puesta en valor de distintos elementos patrimoniales en el territorio, ¿no? Y bueno, Alberto García Quesada estuvo el otro día aquí, técnico en el museo, en la parte de antropología, el Museo de Historia y Antropología de Tenerife, y también, bueno, ya lo vieron ustedes el otro día, su trabajo, el diálogo con José Juan en torno al hermano Pedro, pero digamos que se ha especializado en la cultura material, en la antropología de la alimentación y la religiosidad popular, ¿no? Muchos temas también que además en otros proyectos pues, trabajamos conjuntamente en el sentido de los museos abiertos, la relación museo y sociedad con otras iniciativas como las que estamos haciendo. Es decir, que habíamos pedido, porque de hecho es algo que todavía está un poco en ciernes, cómo concretar esa idea de la musealización abierta, o sea, de que los propios caminos, en cierto sentido, adquieran un papel también como espacios de museo, donde hay una relación entre el museo y el territorio. Y bueno, eso es lo que de alguna manera pedíamos, pero básicamente lo que se trataba es de esbozar en pocas líneas por dónde podríamos ir. De acuerdo. Yo, bueno, primero que nada agradecerte tu invitación. Estamos trabajando, entonces hemos hecho un pequeño kick-up, mira, tenemos que salir, necesitamos salir un momentito a hacer porque nos han llamado, nos han solicitado nuestra opinión. Y la idea que yo tenía es que iba a ser una mesa redonda, por eso no traje nada para proyectarle, lo cual después de la última intervención mía en las jornadas del 16 casi me lo agradecerían, porque me lié y me enrollé como una persiana. Primero, soy arqueólogo y licenciado en Geografía e Historia, pero estamos aquí como técnicos de museo de Tenerife, fundamental. Ya me gustaría a mí ser historiador, te lo agradezco, pero no, los hay y buenos en esta tierra. Vamos a ver, Alberto me pidió a mí en el 2014 que me aproximara al Camino Viejo de Candelaria, me enseñó un poco el proyecto
Y desde entonces, un poquito a salto de mata, bien es cierto, he ido sumergiéndome en ocasiones en todo el proyecto que viene gestándose desde entonces en la recuperación de ese camino. En la primera de las intervenciones me centré un poco en la capacidad que teníamos desde museos para activar elementos patrimoniales y la potencialidad que podía tener el museo. Y en el 2016 ya me lo puso más difícil, me pidió que diera un pasito adelante en lo que podía ser la musealización de un ámbito como era el Camino Viejo de Candelaria. Claro, cuando vi el tema, digo, esto se está poniendo complicado. No me quedó otro remedio que ponerme a estudiar un poco las perspectivas que se estaban planteando en este país con lo que suponía la musealización de un espacio amplio, de un territorio. En aquella ocasión expuse bastante teoría y metodología de lo que significa encontrar un espacio que tenga un conjunto de recursos lo suficientemente destacados como para activarlo y que permita crear una visión de conjunto para el desarrollo de una zona concreta. Es que el Camino Viejo de Candelaria tiene todos los elementos que podían conjugarse para la creación de un parque patrimonial, evidentemente. Porque tiene además una inmensa capacidad de identificación de recursos en infinidad de niveles. Estamos hablando de arqueología, estamos hablando de historia, estamos hablando de etnografía, estamos hablando de tradición popular, estamos hablando de creencia vinculado al tema de la peregrinación, etcétera, etcétera. Pero es que además el proyecto desde sus inicios es innovador y yo lo pongo o lo saco a colación en multitud de reuniones en las que yo estoy, porque de alguna manera han sabido conjugar la implicación de distintas administraciones y de distintos colectivos. Vaya, con lo cual ya está todo. ¿Qué es lo que faltaría para desarrollar un proyecto museográfico en un ámbito como es el museo, el Camino Viejo de Candelaria? Desde mi punto de vista, nos falta una figura legal, una figura de gestión y una figura legislativa que permita que hablemos ya de un proyecto en el que haya que definir un programa de financiación, un programa financiero, un programa de dotación, porque el resto ya están las administraciones que deben implicarse, ya están los organismos o las organizaciones sociales y culturales que debieran implicarse, y hay una serie de profesionales vinculados al proyecto que son capaces de sacar a la luz el enorme potencial patrimonial y de recursos patrimoniales que hay en ese camino. ¿Qué es lo que falta? Bueno, desde museos tenemos la experiencia de que muchas veces en un municipio determinado hay una casa que se está viniendo abajo y por azares de la política y de la economía consiguen una subvención y se restaura ese edificio. Una vez restaurado, pues, ¿qué hacer con ese edificio? Pues normalmente se le busca una función, y como es un edificio histórico, bueno, una función cultural, una función de museo. Pues podemos crear un museo. Vale, se crea un museo y a lo mejor se busca una subvención, también la puede aportar el ayuntamiento, el cabildo o el gobierno autónomo, y con esa subvención, dentro del edificio restaurado, se instala un proyecto museográfico, que puede ser un centro de interpretación, paneles, puede haber colección, etcétera, etcétera. Y ese museo, que se llama Museo X, se inaugura con la presencia de los políticos de turno y de la prensa y de los visitantes que ese día visitan el museo. ¿Qué pasa después? Claro, después del día de la inauguración el museo se suele cerrar. Y hay numerosos casos en los que esos proyectos que han surgido por inversiones importantes se han mantenido cerrados durante años, deteriorándose y echándose a perder aquellas inversiones. Lo que falta en la mayoría de ellos es un plan financiero, claro, un plan que incluya el personal necesario para desarrollar ese proyecto. ¿Quién abre el museo? ¿Quién atiende el museo? Museo, además, museo que requiere una serie de elementos como
dirección, personal, conservadores, etcétera, etcétera, porque ahí es otra, ¿no?, en el tema de las definiciones. En el caso del Camino Viejo de Candelaria, para musealizar un ámbito que afecta a poblaciones locales que podían tener en esa musealización un recurso de desarrollo económico, un recurso de desarrollo turístico, faltaría esa planificación dentro de una figura legislativa que nos permitiera crear un programa de personal adscrito en el terreno, porque si tú vas a desarrollar algo, lo mismo que hablaban antes de los caminos, claro, ponemos en funcionamiento rutas y caminos y habilitamos caminos, claro, pero es que te vas a la realidad, te vas allí al camino y te encuentras que si vas a hacer Masca, aquello es una autopista de turistas en chanclas que están pasando para arriba y para abajo, y a mitad de camino ya estás hasta aquí de basura y de las toallitas que van dejando una tras otra hombres y mujeres que se apean a hacer su pipí de turno. Lo mismo pasa si vas a caminar a Chinchero. Digo, claro, ponemos en uso camino, pero nos olvidamos que para poner algo en uso en esta sociedad tenemos que habilitar instrumentos para cuidar eso que ponemos en uso. Antes le comentaba a un compañero que, claro, te pones a mirar en el pasado, antes existía la figura del guarda, ¿no? Digo, claro, pues si no tienes a alguien que recoja las toallitas, en muchas ocasiones colectivos como los montañeros, colectivos vecinales, sí, recogen. Yo soy también ciclista y he recogido desde las raíces, desde el cruce de las raíces hasta la Vica, en esa pista del Rayo, una bolsa enorme de basura, solamente montado en mi bicicleta sin salirme de los cauces de aquella pista, ¿no? Un día, porque estábamos un poco hartos de ver tanta basura. Si no hay nadie que se dedique a controlar eso, pasaremos por allí muchos concienciados, gente respetuosa, pero baste que pasen al mes una persona inconsciente o muy guarra y aquello se pone un desastre para el resto de las personas que utilizamos el camino. Bueno, en el caso del Camino Viejo de Candelaria, al hablar de un proyecto de musealización, estamos hablando de un proyecto más ambicioso, por supuesto, que requeriría eso, un plan de financiación y un colectivo in situ, que fuera capaz de llegar al usuario, al turista alemán, al turista francés, al usuario tinerfeño, al usuario local, para que conociera todos esos recursos, para que esa colectividad que forma parte del camino participara como elementos visitantes de disfrute, pero también como elementos de desarrollo, ¿no? Como se sintieran formando parte de ese proyecto. Y no tenemos esa figura, porque piensen ustedes en Anaga o piensen ustedes en Teno, donde en el caso de Teno hay un montón de administraciones implicadas, los ayuntamientos, el Cabildo a través de Medio Ambiente, el Cabildo a través de Territorio, del Parque Rural, cuando podía haberse creado un espacio, un parque rural. Tenemos el Parque Rural, lo que pasa es que el Parque Rural no llega a entrar en lo que podía ser un museo etnográfico, que podía haber funcionado perfectamente en todo el macizo de Teno. Y era eso un poco lo que yo quería comentarle. Tendríamos que incidir. Y por eso comentaba antes lo de la ley de patrimonio, que lamentablemente han cerrado el plazo rapidísimamente, y sería bueno debatir un poquito más si no haría falta una figura. Hay muchas novedades importantes, necesarias en ese borrador, pero faltan algunas cositas también, sí, vinculadas a museos. Y eso es todo lo que yo quería comentar. Sí, yo solamente una cosa, vamos a ver, yo me he incorporado tardíamente a este asunto y bueno, no controlo tanto, por lo que he estado viendo, por distintas cosas, por distinta documentación, por lo de José y demás, lo que he escuchado. Vamos a ver, en un proyecto, en un potencial proyecto de musealización de esto, a mí me surgen dudas y me surgen problemas o reflexiones en torno a ello. ¿Por qué razón? Porque podríamos decir que lo material está,
más o menos, es decir, están los sujetos, los colectivos humanos, está el camino, está todo el patrimonio histórico que está en su entorno, el patrimonio arqueológico que está en su entorno, el patrimonio marítimo que está en su entorno, es decir, pero lo intangible relacionado con ello, y por eso ahora me remontaría en cierta medida a una exposición que hicimos hace casi 12 años, que era la materialidad de lo intangible. Hasta este momento no he escuchado aquí hablar a nadie de patrimonio intangible dentro de todo esto. ¿A qué me refiero? En torno al camino hay un montón de prácticas asociadas. El otro día que se materializaba en la maceta, cuando Carlos Velázquez, creo que se llama, hablaba, ¿no?, del señor que iba adelante con la cesta, iba con una maceta poniendo piedras en el camino, metiéndolas dentro de los muros, ¿no? Claro, es decir, hay un montón de prácticas y de hábitos vinculadas, me parece a mí, y que eso no se ha tratado, al menos en lo que yo he visto, ni siquiera en los títulos de la... Hay un montón de prácticas, ya sean laborales, culturales, sociales, rituales, religiosas, vinculadas a ese camino, que a lo mejor lo que pudiera ser museable sería ese tipo de cosas. Pero claro, eso requiere de una investigación en cierta medida lenta, porque la tradición oral, porque la investigación de ver, observar y hablar con la gente para ver qué cosas son, pues puede dilatar bastante lo que pueda ser establecer el museo. Pero me parece un recurso fundamental, porque ahí hay desde prácticas agronómicas, prácticas de pastoreo, prácticas de distinta índole, ¿no? E incluso culturales, es decir, ¿quién no nos dice que cualquiera de la gente que estaban ahí en el camino, en los ratos en que estaban sentados, no estaban haciendo un trozo de cesto o un zurrón o amasando un poco de piel para gamuzando, ¿no? Es decir, hay muchas cosas en el entorno que eso puede dilatar bastante ese proceso de... Y claro, yo sí considero que esas prácticas o ese patrimonio intangible que hay ahí, sí habría que contemplarlo de alguna forma, ¿no? O el patrimonio inmaterial, como se llama ahora, ¿no? Estamos ahí en esos debates teóricos, chorra. Pero bueno, eso sería una cuestión importante a tener en cuenta, ¿no? Porque eso es lo que nos va a dar, entiendo yo, una dimensión, porque lo otro puede ser un proyecto museográfico plano, fotografías tal, no sé qué, edificaciones tal, espacio arqueológico, pero es un rollo plano en realidad. Lo que le va a dar, cuando digo plano me refiero que a pesar de que haya una participación social, en realidad lo que uno, porque los museos a lo que nos dedicamos en realidad es a exponer patrimonio, a enseñarlo, a hacerlo visible, a hacerlo que sea didáctico de alguna forma. Tenemos los colectivos sociales, pero si no incluimos dentro de ello algo que le dé vida realmente, y esa vida va a venir por ese patrimonio intangible, en realidad se nos queda es un rollo totalmente como si estuviéramos viendo un plano pegado a la pared, no es más, ¿no? Simplemente no quería comentar otra cosa.